No sé en qué momento exacto todo empezó a pudrirse, pero sí recuerdo el instante en que entendí que mi vida ya no me pertenecía. Fue el día en que Javier me llamó inútil delante de todos. Lo dijo con una sonrisa tranquila, casi elegante, como si fuera algo obvio. Como si yo mismo debería haberlo sabido desde siempre. Yo solo bajé la cabeza. Y eso fue exactamente lo que él quería. Siempre fui ese tipo de persona que evita conflictos. De los que prefieren aguantar antes que levantar la voz. Crecí así, en una casa donde hablar significaba problemas, donde el silencio era la única forma de sobrevivir. Por eso, cuando conseguí trabajo en la empresa de logística de Javier, pensé que era una oportunidad. No era un trabajo glamoroso, pero era estable. Y a mi edad, estabilidad vale más que orgullo. El primer día él me dio la mano, me miró directo a los ojos y me dijo que aquí valoramos a la gente leal. Yo asentí. No sabía en ese momento lo caro que me iba a costar esa palabra. Al principio todo parecía normal. Turnos largos, compañeros cansados, bromas pesadas, nada fuera de lo común. Pero poco a poco, Javier empezó a fijarse en mí. Y no en el buen sentido. Primero fueron comentarios pequeños. Yo entregué un reporte y él dijo que esto lo podría hacer mejor un niño. Yo me quedé callado. Otro día olvidé un detalle mínimo y él dijo delante del equipo que hay gente que nace para obedecer, no para pensar. Todos rieron. Yo también, pero por dentro algo empezó a romperse. Lo peor no era lo que decía. Era como lo decía. Con esa calma, esa seguridad, como si estuviera absolutamente convencido de que yo era menos. Y lo más humillante era que nadie lo cuestionaba. Porque Javier tenía poder. Era el dueño. El jefe. El hombre que podía decidir si comías o no el siguiente mes. Y todos lo sabían. Un día, durante una reunión importante, todo explotó un poco más. Yo estaba explicando un retraso en un envío. Era algo técnico, complejo, pero tenía solución. Antes de terminar, él me interrumpió. Dijo que no necesitamos excusas, necesitamos gente competente. Yo intenté explicar. Dije que el problema venía de un proveedor externo, que ya estaba solucionado. Él me miró, sonrió, y dijo que claro, siempre es culpa de otros cuando uno es incapaz. Sentí todas las miradas sobre mí. Alguien bajó la cabeza. Otro fingió revisar su celular. Y yo, me quedé en silencio. Otra vez. Esa noche llegué a casa y no pude cenar. Me senté en la oscuridad, mirando la mesa vacía, pensando en lo mismo una y otra vez. ¿Por qué no dije nada? ¿Por qué siempre me callo? ¿Por qué dejo que me pisoteen? Pero la respuesta era simple. Porque necesitaba ese trabajo. Pasaron las semanas. Y Javier fue subiendo el nivel. Ya no eran solo comentarios. Empezó a asignarme tareas imposibles. Turnos dobles. Responsabilidades que no correspondían a mi puesto. Si algo salía mal, era mi culpa. Si algo salía bien, era gracias a su liderazgo. Era un juego, y yo era la pieza más fácil de mover. Un día, un compañero se acercó. Me dijo en voz baja que no deberías dejar que te trate así. Yo sonreí y dije que no pasa nada. ¿Mentí? Claro que pasaba. Pero él no entendía algo. Yo no estaba ahí por orgullo. Estaba ahí por algo mucho más grande. Algo que nadie en esa empresa sabía. Ni siquiera Javier. Porque la verdad es que yo no llegué a ese trabajo por casualidad. Yo elegí estar ahí. Y eso lo cambia todo. Pero en ese momento, nadie lo sabía. Para ellos, yo era solo el tipo callado. El débil. El que agacha la cabeza. El que acepta todo. Y Javier. Javier estaba convencido de que tenía el control absoluto. Hasta que cometió el error de ir demasiado lejos. Fue un viernes. Nunca voy a olvidar ese día. Había una inspección importante en camino. Gente externa. Evaluadores. Todo tenía que estar perfecto. Yo había trabajado toda la semana preparando los informes. Horas extra. Sin descanso.
Quería que todo saliera bien. No por él. Por mí. Cuando llegó el momento de presentar, Javier tomó los documentos. Los revisó unos segundos. Y luego, los dejó caer sobre la mesa. Dijo que esto es basura. Así, sin más. Delante de todos. Sentí que algo dentro de mí se apagaba. Pero lo peor aún no había llegado. Porque luego dijo algo que cambió todo. Algo que, honestamente, nunca pensé que se atrevería a decir. Dijo que personas como tú son el problema de este país. El silencio en la sala fue absoluto. Yo levanté la mirada. Por primera vez en mucho tiempo. Y lo miré directo a los ojos. Y él, sonrió. Como si acabara de ganar. Pero no tenía idea. De que ese fue exactamente el momento en que empezó a perderlo todo, no reaccioné en ese momento. Y eso fue lo que más confundió a Javier. Creo que él esperaba que yo bajara la cabeza otra vez, o que me rompiera ahí mismo delante de todos. Pero no hice ninguna de las dos cosas. Solo lo miré. Un segundo más de lo normal. Y luego dije que entendí, que voy a corregirlo. Con calma. Con una calma que ni yo mismo sabía que tenía. La reunión terminó incómoda. Nadie habló mucho después de eso. Yo recogí mis papeles, salí de la sala y caminé directo al almacén. Necesitaba aire. Necesitaba pensar. Pero sobre todo, necesitaba decidir. Porque hasta ese momento, todo lo que había hecho era observar. Aguantar. Esperar. Sí, esperar. Esa noche no volví a casa inmediatamente. Me quedé en el estacionamiento, dentro del coche, con el motor apagado. Saqué una pequeña libreta del compartimento. Una libreta vieja, gastada, que nadie sabía que existía. La abrí. Y ahí estaba todo. Fechas. Horas. Nombres. Errores. Irregularidades. Órdenes sospechosas. Firmas que no cuadraban. Javier pensaba que yo era lento. Que no entendía nada. Que solo obedecía. Pero la verdad era otra. Yo llevaba meses recopilando todo. Cada vez que me gritaba, cada vez que me humillaba, yo anotaba. No por rencor. Por precisión. Porque yo ya había visto algo. Algo que no debía ver. Todo empezó unas semanas después de entrar a la empresa. Un error en un inventario. Un número que no coincidía. Algo pequeño. Pero suficiente para hacerme ruido. Al principio pensé que era un simple fallo administrativo. Pero luego encontré otro. Y otro. Y otro más. Cantidades que desaparecían. Envíos que no se registraban correctamente. Firmas duplicadas. Nada escandaloso por sí solo. Pero juntos. Formaban un patrón. Y ese patrón tenía un nombre. Javier. Recuerdo la primera vez que me di cuenta de verdad. Fue tarde en la noche. Yo estaba cerrando turno. Revisé un documento que no debía ver. Y ahí estaba. Un envío completo, desviado. Sin registro oficial. Pero con su aprobación. Ese día entendí algo. Yo no estaba trabajando en una empresa normal. Estaba trabajando en una fachada. Y Javier. No era solo un jefe abusivo. Era mucho más que eso. Pero en lugar de denunciarlo inmediatamente, decidí quedarme. Sí. Quedarme. Porque sabía que una sola prueba no era suficiente. Y también sabía algo más. Gente como Javier no cae por un error. Caen cuando creen que son intocables. Así que le di lo que quería. Un empleado débil. Un hombre que baja la cabeza. Un blanco fácil. Mientras tanto, yo construía algo mucho más grande. Volviendo al presente. Cerré la libreta esa noche y respiré hondo. Ya no había dudas. Javier había cruzado la línea. No por insultarme. No por humillarme. Sino porque se sintió demasiado cómodo.
Demasiado seguro. Y cuando alguien así se siente invencible, comete errores. Errores que yo ya estaba listo para usar. El lunes siguiente, todo cambió. Aunque nadie lo notó al principio. Llegué temprano, como siempre. Saludé a todos, como siempre. Trabajé en silencio, como siempre. Pero por dentro, todo era diferente. Porque esa mañana, yo ya no estaba ahí para sobrevivir. Estaba ahí para terminar lo que empecé. A media mañana, Javier me llamó a su oficina. Su tono era casual. Demasiado casual. Entré. Cerró la puerta. Se sentó. Y me miró como si nada hubiera pasado. Dijo que lo del viernes no era personal. Que así es el negocio. Que hay que ser duro. Yo asentí. Luego dijo algo que me hizo confirmar todo. Dijo que si quería mantener mi puesto, tenía que aprender mi lugar. Mi lugar. Esa frase. Esa maldita frase. Fue la última pieza. Porque en ese momento entendí algo clave. Javier no solo creía que tenía el control. Creía que yo jamás iba a hacer nada. ¿Y eso? Eso era exactamente lo que yo necesitaba. Salí de su oficina y sonreí por primera vez en mucho tiempo. No una sonrisa de felicidad. Una sonrisa de decisión. Ese mismo día, hice una llamada. Una llamada que había estado posponiendo durante meses. Cuando contestaron, dije mi nombre. Hubo un silencio. Y luego la voz al otro lado cambió completamente. Más seria. Más atenta. Me preguntaron si finalmente estaba listo. Miré alrededor. A la oficina. A la gente. A todo lo que había aguantado. Y dije que sí. Que tengo todo. Documentos. Registros. Pruebas. Todo lo necesario. La voz me pidió que tenga cuidado. Que esto ya no era un juego. Yo respondí algo que ni yo mismo esperaba decir. Dije que nunca lo fue. Colgué. Y en ese momento, por primera vez, no me sentí débil. Pero lo que no sabía es que Javier también tenía un secreto. Y cuando ese secreto salió a la luz, todo se volvió mucho más peligroso de lo que imaginaba. Los siguientes días fueron raros. No sé cómo explicarlo exactamente, pero era como si el aire dentro de la empresa hubiera cambiado. Nada visible. Nada que alguien pudiera señalar con el dedo. Pero se sentía. Javier empezó a mirarme diferente. No con desprecio, no exactamente. Era otra cosa. Desconfianza. Al principio pensé que era paranoia mía. Después de todo, yo era el que estaba ocultando algo. El que llevaba meses jugando un papel. Pero no. No era mi imaginación. Un miércoles por la tarde, lo confirmé. Estaba en el almacén revisando unos registros cuando escuché mi nombre. No directamente. Pero lo suficiente. Javier estaba en su oficina con uno de los supervisores. La puerta no estaba completamente cerrada. Me quedé quieto. Sin hacer ruido. Y escuché. Él dijo que ese tipo, refiriéndose a mí, ya no le gustaba. Dijo que algo no le cuadraba. Que soy demasiado tranquilo. Demasiado correcto. El supervisor intentó restarle importancia. Dijo que siempre fui así. Pero Javier no estaba convencido. Dijo algo que me heló la sangre. Dijo que la gente callada es la más peligrosa. Y en ese momento entendí algo. El juego había cambiado. Ya no era solo yo observando. Ahora él también empezaba a hacerlo. Esa noche no dormí. No por miedo, o al menos eso me dije a mí mismo. Dormí mal porque sabía que el margen de error se había reducido. Mucho. Al día siguiente, las cosas empeoraron. Javier me asignó directamente a trabajar bajo su supervisión. Algo que nunca hacía. Dijo que quería asegurarse de que aprendo bien. Mentira. Quería tenerme cerca. Controlado.
Cada movimiento que hacía, él lo veía. Cada documento que tocaba, lo revisaba después. Era como vivir bajo una lupa. Y aún así, seguí con el plan. Porque ya estaba demasiado dentro. Pero entonces pasó algo que no esperaba. Alguien más se acercó a mí. Se llamaba Marta. Trabajaba en administración. Siempre fue discreta. Invisible, casi. Ese día me interceptó en el pasillo. Miró a ambos lados antes de hablar. Me dijo en voz baja que tenga cuidado con Javier. Yo intenté actuar normal. Dije que no pasa nada. Ella negó con la cabeza. Dijo que no entiendes. Esa frase. Esa maldita frase otra vez. Pero esta vez, era diferente. Porque en sus ojos no había superioridad. Había miedo. Y eso me puso en alerta. Le pregunté qué quería decir. Dudó. Mucho. Pero al final habló. Dijo que Javier no solo manipula números. Manipula gente. Dijo que ha destruido carreras. Familias. Vidas. Yo ya lo sospechaba. Pero escuchar eso de alguien más. Lo hizo real. Le pregunté por qué me lo decía. Y lo que respondió. Fue el primer golpe real. Dijo que porque tú no eres el primero. Sentí un vacío en el estómago. Le pedí que explique. Y lo hizo. Dijo que antes que yo. Hubo otro. Un hombre tranquilo. Trabajador. Discreto. Muy parecido a mí. Ese hombre también empezó a hacer preguntas. También notó inconsistencias. Y luego. Desapareció. Así, sin más. Oficialmente, renunció. Eso fue lo que dijeron. Pero nadie lo vio irse. Nadie se despidió. Simplemente. Dejó de existir en la empresa. Sentí un frío recorriéndome la espalda. Le pregunté si creía que Javier. No terminé la frase. Ella tampoco. Pero no hacía falta. El silencio dijo todo. Antes de irse, Marta me dijo algo más. Dijo que si estás metido en algo. Sal ahora. Porque si no. Puede ser demasiado tarde. Y luego se fue. Me quedé ahí. Solo. Procesando. Por primera vez desde que todo empezó. Sentí algo cercano al miedo real. No por mí. Sino por lo que podía estar enfrentando. Porque hasta ese momento. Yo pensaba que esto era un caso de corrupción. Fraude. Dinero. Pero ahora. Ya no estaba tan seguro. Y entonces. Como si el universo quisiera confirmar mis peores sospechas. Pasó algo más. Esa misma tarde. Recibí un mensaje. De un número desconocido. Solo decía una cosa. Deja de buscar, o vas a terminar igual que el otro. Nada más. Ni nombre. Ni explicación. Pero no hacía falta. Sabía exactamente de dónde venía. Miré alrededor. Y por primera vez. La empresa no parecía un lugar de trabajo. Parecía una trampa. Y yo. Ya estaba dentro. Pero lo más peligroso. Es que ya no podía salir. Porque lo que Javier no sabía. Es que la llamada que hice. Ya había puesto todo en movimiento. ¿Y ahora? No solo yo estaba observando. Había alguien más. Alguien mucho más grande. Y cuando ellos entraran en escena. Nadie iba a poder detener lo que venía. Ni siquiera yo. Pero lo que no esperaba. Es que Javier decidiera atacar primero. Y cuando lo hizo. No fue contra mí. Fue contra alguien que no tenía nada que ver. Y ahí. Todo se volvió personal de verdad, nunca pensé que lo haría personal. De verdad. Hasta ese momento, todo era un juego de paciencia. De pruebas. De estrategia. Yo aguantaba. Él presionaba.
Y en medio, la verdad creciendo como una bomba lista para explotar. Pero Javier decidió cruzar una línea que no debía. Fue un lunes. Temprano. Aún no había llegado todo el equipo. Entré a la oficina, y sentí algo raro. Silencio. Demasiado silencio. Entonces vi a Marta. Sentada en su escritorio. Pero no trabajando. Estaba llorando. Me acerqué. Le pregunté qué pasó. Tardó en hablar. Le temblaba la voz. Y cuando finalmente lo dijo, sentí que algo dentro de mí se rompía. Dijo que Javier la acusó de manipular registros. Falso. Completamente falso. Pero no solo eso. Dijo que llamó a Recursos Humanos, que abrió un expediente, que la suspendieron inmediatamente. Sin pruebas. Sin explicación. Solo una firma. La de Javier. Me quedé helado. Le pregunté si hizo algo. Negó con la cabeza. Y entonces dijo algo que lo cambió todo. Dijo que él sabe. Sentí un golpe seco en el pecho. Le pregunté qué sabe. Y Marta, mirándome directo a los ojos, dijo que sabe que tú estás investigando. Silencio. Todo encajó. Demasiado rápido. El mensaje. La vigilancia. Las preguntas. Javier no solo sospechaba. Javier ya sabía. Y estaba reaccionando. Pero no contra mí. Contra lo único que pensó que podía romperme. ¿Ella? En ese momento, dejé de tener dudas. Esto ya no era solo justicia. Era guerra. Y él acababa de dar el primer golpe real. Esa misma mañana, Javier me llamó a su oficina otra vez. Entré. Pero esta vez, no era el mismo. No había sonrisa. No había calma. Había tensión. Cerró la puerta. Se acercó. Demasiado cerca. Dijo que eres más listo de lo que pareces. No respondí. Dijo que ha visto gente como yo antes. Gente que cree que puede jugar con él. Luego soltó algo que confirmó todo. Dijo que aquí las cosas se arreglan de una sola forma. Lo dijo despacio. Frío. Y añadió que todavía estás a tiempo de olvidar todo. Le pregunté qué pasa si no. Sonrió. Pero esa sonrisa ya no era de superioridad. Era de amenaza. Dijo que entonces vas a perder mucho más que un trabajo. Salí de la oficina sin decir nada. Pero por dentro, ya estaba decidido. Esa misma tarde recibí otra llamada. La misma voz. Más seria que antes. Dijo que ya están listos. Que mañana harán la intervención. Auditoría oficial. Presencia legal. Todo. Me preguntaron si estaba seguro. Miré a Marta. Sentada sola. Destruida. Y dije que sí. Que es ahora. O nunca. El día siguiente. Fue el día que todo explotó. Desde temprano, el ambiente estaba tenso. Pero nadie sabía por qué. Hasta que entraron. 3 personas. Trajes. Carpetas. Credenciales. Pidieron hablar con Javier. La noticia corrió como fuego. Yo me quedé en mi puesto. Como siempre. El débil. El invisible. Pero esta vez. Eso era exactamente lo que necesitaba ser. Minutos después, llamaron a todo el equipo a la sala principal. Javier estaba ahí. Intentando mantener la compostura. Pero se le notaba. Estaba nervioso. Uno de los auditores empezó a hablar. Dijo que hay inconsistencias graves. Que hay evidencia de desvío de mercancía. Fraude. Manipulación de registros. La sala quedó en silencio. Y entonces, dijeron mi nombre. Todas las miradas se giraron hacia mí. Caminé al frente. Sentía el corazón en la garganta. Pero mi voz
Salió firme. Dije que durante meses documenté todo. Saqué la libreta. Luego los archivos. Copias. Registros. Todo. Uno por uno. El silencio se volvió pesado. Javier me miraba. Como si no pudiera entender lo que estaba viendo. Como si su mundo se estuviera rompiendo en tiempo real. Intentó hablar. Interrumpir. Negar. Pero los auditores lo callaron. Mostraron documentos firmados por él. Transferencias. Órdenes. Todo. Y entonces vino el golpe final. Porque no era solo fraude. Había algo más. Algo que yo no sabía. Una de las auditoras dijo que también hay evidencia de intimidación. Y posible obstrucción de justicia. Incluyendo amenazas. Sacaron el mensaje. El mismo que recibí. Rastreado. Directamente desde su oficina. Javier se quedó blanco. Por primera vez. No tenía control. Intentó levantarse. Gritar. Pero ya era tarde. Le pidieron que entregue su acceso. Que se retire. Que todo queda bajo investigación. La sala estaba en shock. Yo también. Pero no por lo que estaba pasando. Sino por lo que sentía. No era felicidad. Era alivio. Profundo. Pesado. Como si después de meses. Por fin pudiera respirar. Marta empezó a llorar otra vez. Pero esta vez. No de miedo. Los días siguientes fueron caóticos. Investigaciones. Declaraciones. Cambios. Javier fue suspendido oficialmente. Luego, despedido. Pero no terminó ahí. Semanas después. Recibí la noticia. Cargos formales. Fraude. Coerción. Amenazas. Todo. Y lo más fuerte. Es que no era la primera vez. Había más casos. Más gente. El hombre que desapareció. No desapareció. Fue silenciado. Pero ahora. Su caso volvió a abrirse. Nunca volví a ver a Javier. Pero escuché lo suficiente. Que perdió todo. La empresa. El dinero. La reputación. Y lo más importante para alguien como él. El control. En cuanto a mí. Nada cambió. O al menos, eso parece desde fuera. Sigo siendo el tipo tranquilo. El que no levanta la voz. Pero la verdad es que nunca fui débil. Solo estaba esperando el momento correcto. Y Javier cometió el error de pensar que el silencio significa sumisión. Cuando en realidad, a veces significa que alguien está contando. Y esperando. Para asegurarse de que cuando caigas, no haya forma de levantarte otra vez.